aquí con una joven chiclayana que ha regresado después de algún tiempo a su ciudad natal para presentar parte de su obra. Ella es maestra de educación inicial, poetisa, ha hecho algunas actividades en España que le han permitido encontrar en Cataluña, ¿no?, una actividad profesional acorde con sus estudios universitarios. Ana Altamirano Román, de una conocidísima familia chiclayana, está esta tarde aquí en el programa y le doy la bienvenida. Ana, gracias por estar aquí, buenas tardes. Muchas gracias a usted por la oportunidad de poder tener el contacto con mi pueblo, con mi ciudad natal, mi querida Chiclayo. A ver, tú estudiaste, me estás diciendo fuera de micrófono, en el Rosario, ¿no es cierto? Eres rosarina. Sí, mis estudios secundarios fueron en la Escuela Nuestra Señora del Rosario. ¿Y los profesionales para hacer...? Aquí en la escuela, en el Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús. Ah, ya. Después hice lo que es en la Universidad Pedro Ruiz Gallos, la... ¿Licenciatura? Sí, y ya estando allá en Barcelona, hice la homologación en la Autónoma de Barcelona. Ya. Y después me he especializado en la Universidad de Vic, que pertenece a Barcelona. ¿Cómo se llama la universidad? Universidad de Vic. 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 D-I-C. C. Sí. ¿Es algún nombre especial? Es el nombre de la ciudad de donde radico, y es la universidad de la ciudad donde radico. Ya. ¿Y trabajas en la universidad? ¿Trabajas en una escuela? Trabajo en una escuela de educación, es un centro de pedagogía terapéutica, se llama así, y es una escuela de educación especial, de atención a la diversidad intelectual, cultural, que da soporte educativo a casi todas las escuelas. ¿A niños especiales o no? Sí. Sí, a niños especiales. A niños especiales. Sí. Con con autismo, autistas. Down, problemas de conducta, agresividad, todos los tipos de diversidad en relación a lo que es el ámbito especial, ¿no? Con Muy bien. Martín Cabrejos, que fue la persona que me conectó, me dijo, viene a presentar un libro. Le voy a preguntar por el libro, pero primero para ir conociendo un poco, ¿cómo es que descubres tu vena poeta? Bueno, yo la verdad desde pequeña he estado siempre en contacto con la cultura, ¿no? Mis padres desde pequeños siempre nos pusieron a la Casa de la Cultura. ¿Tu papá fue Víctor? Mi papá fue Víctor. ¿Él fue profesor? Fue profesor durante muchísimos años, creo que todo su tiempo de ejercicio como profesional fue en el Colegio San José. San José, Víctor Altamirano. María Díaz, ¿no? Sí, claro, de esa época. Y tu tío Antonio Altamirano, que fue un jurista notable. Que fue presidente de la Corte de Justicia, claro. Mi adorado. Por eso digo chiclayanaza. Sí, a ¿no? pura cepa. Sí, a pura cepa. Muy bien, sí. Pero ¿cuándo descubres eso? Como les digo, yo el primer recuerdo que tengo en la Casa de la Cultura, y tenía con Amado Tizó. Con Amado Tizó hacíamos declamación. Y siempre desde pequeña hasta grande, ¿no? Ya cuando han sido mis estudios superiores, es la verdad que un poquito dejé lo que era la declamación, pero siempre lo tenía muy adentro. ¿Te gusta declamar? A mí me encanta declamar, ¿sí? Disfruto mucho. Cuando ya he ido a radicar allá a Barcelona, Vic, yo nunca perdí esto que como digo, me quema por las venas, ¿no? Iba y hacía en el idioma donde se habla ya, que es el catalán, hacía teatro y poesías de un escritor famoso que es Verdaguer, y otro que me gusta mucho que es Martín y Pol, preciosos temas, y recitaba en catalán. Pero al mismo tiempo yo decía, pero ¿cómo? Mi parte peruana no se puede perder. Y busqué alguna asociación que se dedicara a eso, y dio la coincidencia que coincidí con una persona que era de Chiclayo y era escritora y se recordaba de mí, que yo recitaba, que fue Mariana Llanos, una escritora que hace poco ha fallecido acá, ¿no? En Chiclayo. Y yo pertenezco desde aquella época hasta ahora a la Asociación Escorza, Asociación Iberoamericana de Escritores peruanos. No tiene nada que ver con Manuel Escorza. Claro, el nombre tiene de Manuel Escorza, el nombre lo tiene de Manuel Escorza, y dentro de la asociación está la abertura, ¿no?
de que los escritores que quieran escribir, participar y difundir sus creaciones lo puedan hacer a través de la asociación. Es totalmente libre y abierta. Okay. Tienes el libro, ¿no es cierto? Sí. Está en catalán el título. Sí, el título es en catalán. Sí. A ver. Es la edición de España. Si me ayudan, por favor. El meu caminar. Sí. Bueno, el caminar es lo mismo, es lo mismo en catalán y en español. Sí, pero el meu es el mío, ¿no? Es el mío. El mío, sí. el meu Muy caminar. bien. ¿Sí? Sí. Lo podemos mostrar, Kevin, por favor. El meu caminar. ¿Es el único que tienes? Esa es la edición española, que yo quise conservar tal cual. Yo había escrito los poemas en catalán, en castellano, y agregando algunas palabras en quechua en mis poemas en castellano. No se te ha entendido bien, por lo menos yo. Quechua. Sí, quechua. ¿Hablas quechua? Antes hablaba, la verdad con los años le he ido perdiendo. Lo que he hecho es la introducción de palabras dedicada. Sí, ya le voy a... No te preocupes. Pero sí. Cogí del muy rápido. Y esta es la edición que he hecho para Perú. Ya. Con la traducción al costado de los poemas que están en catalán. Es bilingüe y bueno, es la edición para Perú. Yo entiendo que habrá alguna gente que nos está mirando, no sé cuántos puedan estar viéndonos en este momento, y Martín me dijo, habla un poco en quechua, el catalán sí, por obligación lo has tenido que hablar, o sea, hablar y escribir. Ese es un segundo idioma que tienes, y por supuesto el idioma natal. Y el idioma, entonces, y un poquito de francés. ¿También? Un poquito. ¿Recitas también en francés? Recién estamos tratando de hacer alguna cosa con alguna. Pero el catalán con el francés va muy bien, ¿no? Muy parejo, no es muy difícil. Como usted sabe, muchas de las lenguas como el portugués, el francés, el italiano, el castellano, el catalán provienen de la lengua latina, ¿no? Claro. De latín. Entonces todo eso tiene muchas palabras que se parecen. Y bueno, yo había estado 6 meses viviendo en París, tenía una base con el francés y después yo quería averiguar qué hablaba la gente porque no entendía, ese idioma nunca lo había escuchado. Y comencé a aprender el catalán y ya después, obviamente, en el sistema educativo tengo que ser una persona bilingüe. ¿Tus poesías van por qué lado? Bueno... ¿Le hablas al amor? ¿Le hablas a la vida? ¿Le hablas a la justicia? ¿Le hablas al amor? Le hablo al amor, le hablo a mis vivencias personales, a la muerte de mi madre, que una de las cosas que me chocó bastante. ¿No estuviste a la hora de la hora? A la hora de la hora no pude venir. ¿Pero llegaste en momentos para despedirte de ella? Para despedirme como una promesa que le había hecho, ¿no? Como siempre mi madre tan fuerte que no quería que viniera, siguiera adelante y bueno. Y lo lograste. Y me imagino habrá sido todavía feliz. Falta camino. Todavía, claro, este es tu ese es el primer caminar. Pero si yo te dijera un poema que le habla al amor, ¿lo puedes combinar español-catalán? Sí, lo podría combinar mi poemario. ¿Sí? Bueno, como buena escritora no me sé todos de memoria. No, pero si tú lo puedes, yo no te vengo a tomar examen. Sí. Yo lo que quiero es que nos digas algo de tu arte. Sí, cómo no, por supuesto. A ver, ahora, lo espectacular sería que como buena declamadora hagas todas las inflexiones en la voz, los gestos, esas cosas, ¿no? Sí, eso sería porque yo estoy seguro que Martín Cabrejo, que está afuera, ya te está haciendo una décima. Sí, porque es un hombre muy hábil. Tremendamente hábil. Me gusta la manera también como escribe, sobre todo que conserve esa parte costumbrista. Sí. Eso, nuestra identidad no la podemos perder. Estoy seguro que está ya trabajando la décima. Que no la podemos perder, cómo no. Si usted me permite, bueno, aquí voy a recitar. Estimo la teva tendresa, estimo els teus ulls, quan em mires. Estimo la tema transparència al recordar el nostre amor amb subtilesa, com un sentiment profund y de sincera intensidad. Amo cada instante vivido contigo, amo tu voz, cuando trazas la ruta de nuestro destino.
por los hilos mágicos de las estrellas. Amo ese latir lentísimo de mi deseo, que guardo en secreto, por amor y por miedo. ¿Escrita para quién? ¿En quién te inspiraste? Eso no se dice. Pero ¿cómo tienes que compartir con tus paisanos, pues? ¿Fue para un recuerdo de Chiclayo o una vivencia nueva en España? Ay, no, no se dice. ¿Ah? Una vivencia nueva. Una vivencia nueva. Obviamente. Okay. Muy bonita, son versos cortos nada más. Sí, sí, tengo versos cortos, largos. Y como les decía antes, hablo a mi madre. Ya. ¿Y esa quieres decir? La de mi madre. Sí. ¿Sí? ¿La quieres decir? Sí. Y también, hasta el día de hoy me emociona leerla. Bueno, la voy a leer. La voy a leer porque creo que... Sí, está bien. Es necesario. Es un poema el cual... all'amor della meva amara, vaig trobar l'estesa, sense parla, semblava que dormia. La quise besar y ya no era necesario. Mas yo no quería pensar que nunca más me hablaría. Le susurré, mamá, mamá, abre los ojos, soy yo, ¿por qué no me miras? Dame un beso de madre de mi vida. Estaba fría como el invierno y yo no quería. Ana, déjala, que ya es bien cierto que muerta está. ¿La hiciste acá? Sí. ¿Sí? La hice. ¿En el momento? Cuando regresé, estaba sola en su habitación. Sí. ¿Tu madre murió repentinamente o fue...? Sí, en un mes. En un mes se fue. todo. En un mes se ¿Y tu fue papá? todo. Mi papá murió a raíz de una operación que le hicieron en el 2000, en el año 2000, una operación de la cual no pudo salir. Salió de la operación, pero después no sabemos qué realmente fue lo que pasó hasta el día de hoy. Cuando has estado en España, ¿cuánto tiempo tienes ya en España? 16 años. 16 años. Sí. Pero sin dejo. No lo sé. No lo tienes, porque, hombre, llegan a España algunos peruanos, no te digo chiclanos, unos peruanos, y a los 2 meses ya son españoles, ¿no? Y están ceceando y ya, Bueno, a veces se me escapa alguna cosa. Bueno, pero al cabo de 18 años, pues ya también Sí. te llamarán la atención allá, oye, habla correctamente, ¿no? Porque... No más faltaría. ¿No? Yo tengo mi identidad, mi manera de ser. Eso quería escuchar, porque Eso quiero preguntar, ¿en algún momento has hecho un trabajo recordando tu ciudad, esta ciudad calurosa, llena de polvo? Me imagino que tu mamá te habrá dicho, ¿y cómo reniego? He limpiado en la mañana y al mediodía está la tierra acá otra vez, ¿no? Sí, le he hecho un poema que justamente, bueno, realmente es para todo el Perú, obviamente pensando en Chiclayo, que la han musicalizado un músico chiclayano, Germán Buenaño Castro, que viven allá en Barcelona, que se llama Porque eres hermosa. Porque después de tantas luchas para lograr la independencia del Perú, es tan hermosa y no nos podemos permitir que todo el mundo haga lo que quiera con nuestro país, con nuestra gente, con nosotros mismos. ¿Te dedicas solo a la poesía en la parte cultural, digamos, o haces música también? Hago un poco de música, que justamente trabajo la música con cuentos. No soy especialista en música. En la escuela donde yo trabajo hago cuentos con música. Y que he creado, que son unas creaciones mías con un método nuevo. ¿Y la declamación tuya es de aficionada o ya va en declamación profesional? Es que yo ya era profesional cuando marché de aquí. Yo soy declamadora. Profesional. O sea, a ti te pueden contratar en un lugar para hacer poesía y vas, declamas y por eso recibes un emolumento. Bueno, allá no lo he ejercido como un pago. No.
Como un pago no, yo declamo. Si a ti te invitan en una universidad, vas, declamas. Yo sí. Y te presentas con tu nombre, Ana Altamirano. Sí. ¿Qué te dicen, Y la de peruana? Chiclayo. Ah, de Chiclayo. Y Qué de bien. Chiclayo. Siempre digo que soy de Chiclayo. Pero te pregunto, oye, ¿Chiclayo? ¿Eso qué cosa No, es? que aprendan dónde queda Chiclayo, al norte del Perú, allá hay del señor de Zipán. Ese que aprenda me ha hecho recordar. Yo tengo una hija que vivió 7 años allá. Y cuando llegó, sus hijos estaban niños y tenían que entrar al colegio. Hubo una reunión de padres de familia y la maestra les empezó a hablar en catalán, porque vivían en la zona de catalán. Entonces sabían de diferentes nacionalidades. Y una señora, mi hija también, entre ellas, le pidieron a la maestra, oiga, háblanos en español porque en catalán no aprende, no sabemos. Aprendan. Y tuvieron que aprender, porque no hay otra manera de comunicarse ahí, ¿no es cierto? Bueno, la sociedad es totalmente bilingüe, eso es cierto. Y también las dos lenguas son importantes, son lenguas oficiales. ¿Ya? Entonces, desde la política lingüística, el derecho a preservar, sobre todo, las manifestaciones culturales, porque forma todo eso parte del patrimonio cultural, no solamente de un pueblo, sino de la humanidad, así como lo es el quechua, el gallec y muchísimas otras lenguas más. Es cierto que, como son lenguas minoritarias, es bien también reforzarlas y que se aprenda, es una riqueza y es la identidad de un pueblo. Tú ya tienes ciudadanía española. Sí. ¿Votaste por el desprendimiento de Cataluña del Reino de España? Sinceramente sí, no puedo negarlo. ¿Sí? Sí. ¿Querías Sí. ¿Cómo se llama el líder que está corrido, que está prófugo? Bueno, es un líder que está en el exilio, que es Puigdemont. Puigdemont, ¿no? Puigdemont, sí. ¿Y perteneces a algún movimiento político? Yo no pertenezco a ningún partido, Ya. yo hago política. ¿Sí? Hago política. Cada día hago política. Pero en mis poemas, en mi actuar. Ya. Y al mismo tiempo soy consciente de la situación en que estamos. Soy consciente que también debe de haber una flexibilidad en muchas cosas. Pero no pertenezco a asociaciones y he hecho mucho activismo. Ahora, como me he dedicado a lo de la poesía y también con lo de mi trabajo, ¿no? Yo he hecho mucho activismo en la defensa de los derechos por los inmigrantes, por las personas que hemos inmigrado, porque seamos reconocidos con los mismos derechos y sobre todo reconocidos desde el principio humano. Muy bien. Sé que en unos minutos más vas a tener una actividad oficial. Va a ser en la Casa de la Cultura, que llamábamos antes, Cultura, ¿no? A recordar después, creo, de 40 años. ¿Sí? ¿Ya habías estado ahí antes? Claro, cuando ¿Aprendiendo marinera? Aprendiendo marinera, Carnaval de Cajamarca, Arequipa, Guaymas. ¿Y eso lo bailas allá también? Sí, yo sí. Sí lo bailas allá. Sí, yo bailo. No pertenezco a un elenco de danzas allá, no. Sin embargo, yo lo bailo, hago un poco de poemas con un poco de Tienes danza. una gracia ya española, media española. Además que la flor, creo que es una flor. Ah, que no, tienes en el eso no. cabello. Me ha gustado desde pequeña arreglarme. Sí, me parece arreglarme. Muy bien. Me parece muy bien. No. Bueno, cuéntanos a qué hora va a ser la presentación Sí, del libro. la presentación es a las 7:30 de la noche, aquí en la Casa de la Cultura. Estoy muy contenta de hacerlo aquí en la ciudad de Chiclayo con el infinito recuerdo, admiración y homenaje a mis padres, a mis tíos, que ya casi todos han marchado, que son de los Altamirano Muñoz y también de la familia Delgado Altamirano, y a muchos y a mucha gente de aquella época de mis padres y de la sociedad chiclayana, porque os merecéis un buen... Te salió el español. Y me salió. Os merecéis. No hay nada que hacer. Mi pueblo merece un gran homenaje y que sea conocido. Me parece muy bien. Ha sido muy grato para mí tenerte esta tarde. Yo le quiero agradecer públicamente a Martín, porque por Martín me enteré de tu presencia. Él está fuera del set, pero me dijo, no, la estrella es ella y ella que salga sin ningún problema. Muchas gracias a Martín por su apoyo. Claro que sí. Y a usted, muchas Ani, que gracias. te vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Y que señor. vuelvas pronto, que Sí. no sea dentro de 8 años más. No, ahora ya no. Que venga. ¿Van a ser más o van a ser menos? Más años para venir. No, más años no. Menos años. Menos años. Menos años para venir. Y más pronto. Muy bien, que te vaya muy bien en la presentación de tu libro y que vengan más libros también. Muchísimas gracias. Felicitaciones, gracias a y que sigan los éxitos. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa y regresamos con el programa.